Bienvenidos a este video donde aprenderemos cómo calcular varios parámetros antropométricos tales como el índice de masa corporal, la densidad corporal, el porcentaje de grasa corporal, entre otros. El índice de masa corporal lo vamos a denotar como IMC, por sus siglas, y es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo, establecida por el estadístico Adolf Quetelet, por lo que también se conoce como el índice de Quetelet. El índice de masa corporal lo podemos calcular como el peso del individuo en kilogramos dividido en la altura del individuo en metros al cuadrado. Y de acuerdo al resultado, al valor del IMC, podemos realizar una clasificación de acuerdo a la siguiente tabla, donde si el IMC es menor a 16, el individuo tendría delgadez severa. Si se encuentra entre 16 y 16,99, posee delgadez moderada. Si se encuentra entre 17 y 18,49, tenemos delgadez aceptable. El peso normal se considera para un IMC entre 18,5 y 24,99. Sobrepeso se considera con un IMC entre 25 y 29,99. Si el IMC se encuentra entre 30 y 34,99, tenemos obesidad tipo 1. Entre 35 y 40 tenemos obesidad tipo 2. Entre 49 y 49,99 tenemos obesidad tipo 3. Y de 50 en adelante tenemos obesidad tipo 4. Para ver esto mejor, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un individuo con masa corporal de 75 kilogramos y con una estatura de 1,80 metros. Entonces calculamos el IMC, que sería el peso, 75 kilogramos, dividido en la estatura, que es 1,80 al cuadrado. Esto nos daría un IMC de 23,148. Y de acuerdo a la tabla, podemos ver que este valor se encontraría en este rango entre 18,5 y 24,99. Lo que quiere decir que este individuo tendría un peso normal. El siguiente parámetro que vamos a revisar es la densidad corporal, la cual vamos a denotar con las letras DC. La densidad corporal se calcula como la constante C menos la constante M multiplicada por el logaritmo en base 10 de la suma de los pliegues. ¿Cuáles pliegues serían? Serían 4: el bicipital, el tricipital, el subescapular y el suprailíaco, donde estos pliegues los medimos con el instrumento conocido como plicómetro o adipómetro, que es el que vemos acá en esta imagen. Y aquí tendríamos respectivamente los 4 pliegues. Bicipital, que como su nombre lo indica, es a nivel del bíceps. Aquí tenemos el tricipital, aquí tenemos el subescapular y finalmente aquí el suprailíaco. Ya con esto tenemos la suma de los pliegues. Pero, ¿cuáles serían las constantes C y M? Pues estas constantes dependen del sexo y de la edad. En esta primera tabla tendríamos las constantes para sexo masculino. Aquí tendríamos entre 16 y 19 años, entre 20 y 29, entre 30 y 39, entre 40 y 49 y aquí de 50 en adelante. Y en esta otra tabla tendríamos la misma clasificación de edades, pero ahora para sexo femenino. Con el resultado del cálculo de la densidad corporal podemos calcular el siguiente parámetro, que sería el porcentaje de grasa corporal, denotado como PGC. El porcentaje de grasa corporal se calcula como 4,95 dividido en la densidad corporal menos 4,5 y todo eso multiplicado por 100. Esta fórmula es conocida como la fórmula de Siri. De acuerdo al resultado que nos dé el porcentaje de grasa corporal, también podemos establecer una clasificación, donde esa clasificación va a depender del sexo y de la edad. En esta primera tabla tendríamos la clasificación para sexo masculino en los rangos de edad de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años. Y esa clasificación, de acuerdo al valor del PGC, sería atleta
bueno, normal, elevado o muy elevado. Y esta segunda tabla sería la clasificación del porcentaje de grasa corporal para el sexo femenino, en los mismos rangos de edades y con las mismas 5 clasificaciones: atleta, bueno, normal, elevado o muy elevado. Con el porcentaje de grasa corporal podemos calcular el siguiente parámetro, que sería el peso graso, y se define como el peso del individuo multiplicado por el porcentaje de grasa corporal sobre 100. Y este parámetro nos lleva al último, que sería el peso libre de grasa, PLG, que sería el peso del individuo menos el peso graso. Para comprender esto mejor, vamos a realizar un ejemplo en el cual pongamos en práctica el cálculo de los 4 parámetros. El ejemplo es el siguiente. Consideremos que tenemos un individuo de sexo masculino de 32 años con masa corporal de 75 kilogramos, estatura de 1.80 metros y tenemos las medidas de los 4 pliegues: bicipital de 13 milímetros, tricipital de 14 milímetros, subescapular de 16 milímetros y suprailíaco de 15 milímetros. Comenzamos calculando la densidad corporal, que sería la constante C menos la constante M multiplicada por el logaritmo en base 10 de la suma de los pliegues. Necesitamos hallar las constantes C y M, que dependen del sexo y de la edad. Como tenemos sexo masculino, entonces nos vamos a la tabla de la izquierda. Y como el individuo tiene 32 años, entonces nos ubicamos en este rango de edad, lo que nos daría como resultado una constante C de 1.1422 y una constante M de 0.0544. Reemplazamos los valores de estas dos constantes y hacemos la suma de los pliegues, que sería 13 más 14 más 16 más 15. Operando esta ecuación nos da como resultado una densidad corporal de 1.046. Teniendo la densidad corporal, pasamos a calcular el porcentaje de grasa corporal, donde este sería igual a 4.95 dividido en la densidad corporal menos 4.5 y todo eso multiplicado por 100. Entonces reemplazamos el valor que nos dio la densidad corporal. Tendríamos 4.95 dividido en 1.046 menos 4.5 por 100. Y esto nos daría un porcentaje de grasa corporal de 23.231%. De acuerdo a este valor, podemos realizar la clasificación con ayuda de estas tablas. Como es sexo masculino, miraríamos esta tabla de la parte superior. Y como tenemos que el individuo es de 32 años, miraríamos esta columna. Como el valor que nos dio es de 23.231, estaríamos entre esta clasificación, que equivale a un porcentaje de grasa corporal elevado. Con el porcentaje de grasa corporal calculamos el siguiente parámetro, que sería el peso graso. El peso graso sería igual al peso del individuo multiplicado por el porcentaje de grasa corporal sobre 100. En este caso, como el individuo tiene un peso de 75 kilogramos, entonces multiplicamos 75 por el porcentaje de grasa corporal, que es de 23.231, dividido en 100. Y eso nos daría un peso graso de 17.423 kilogramos. Y con esto calculamos el último parámetro, que sería el peso libre de grasa, definido como el peso del individuo menos el peso graso. Tenemos un peso de 75 kilogramos, un peso graso de 17.423, lo que nos da un peso libre de grasa de 57.577 kilogramos. Con esto hemos terminado este video sobre cómo calcular el IMC, DCE, PGC, entre otros parámetros. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video.
Nos vemos en una próxima oportunidad.